Muy bien, muchas gracias. Y yo pido perdón a don Diego por haberle puesto tan difícil la presentación, porque es verdad que en la última semana he cambiado de parroquia, he cambiado de oficio. Entonces, bueno, no es culpa suya el asunto, ¿no? Bien, el título que ha mencionado don Diego, lo que hemos aprendido de la crisis de los abusos, me parece que presupone, y eso es lo primero que quiero explicar, al menos tres cosas. La primera es que la crisis ha sido de tal magnitud y que condiciona de tal modo nuestro presente, el presente de los que ejercemos el ministerio sacerdotal, bueno, que exige reflexionar sobre ello. No es algo que uno sencillamente pueda tomar nota de qué ha sucedido y seguir adelante. Exige reflexión. Eso es lo primero que me parece que indica el título. Lo segundo es que desde que conocimos y se empezó a actuar contra esos abusos, ha pasado ya tiempo suficiente como para que se pueda efectivamente conjugar el verbo aprender. Normalmente para aprender de la realidad hace falta que pase un tiempo suficiente para poder reflexionar con un poquito de serenidad. Y lo tercero que quiere indicar el título, y eso es importante para entender por dónde quiero moverme, es que estamos hablando de lo que hemos aprendido y no de cómo hemos reaccionado. Lo digo porque deliberadamente omito de esta presentación toda la reacción en forma de medidas canónicas que se llevan tomando desde hace mucho tiempo en la Iglesia y que han sido como el primer modo de intentar atajar una situación muy dolorosa. Entendidas estas tres premisas, me interesa también desde el principio aclarar una cuestión. El planteamiento de estas sesiones sobre lo que quienes somos sacerdotes, quienes van a ser sacerdotes o quienes de alguna manera participan de modo activo en la misión de la Iglesia dentro de la institución eclesial, podemos aprender y de qué modo podemos reflexionar hasta qué punto esta situación nos condiciona. ¿Qué es lo que quiero decir? Que no afronto el tema desde la perspectiva lógicamente más importante, que es el daño a las víctimas. Entonces, partimos de que los abusos son un horror, de que el principal interés de la Iglesia son las víctimas, de que eso hay que tenerlo siempre en la cabeza. Pero ese no es el planteamiento de esta sesión. Entonces, se puede considerar que es un planteamiento tangencial, pero que me parece que es interesante para para esta jornada en concreto y para una jornada de actualización pastoral dedicada fundamentalmente a los ministros ordenados. Bien, dicho esto, el primer punto es que habitualmente, para poder aprender de algo que ha sucedido, la primera pregunta que hay que realizar es la pregunta sobre las causas. ¿Por qué ha sucedido? Y ahí me parece que tenemos la suerte de contar con el análisis que realizó hace unos pocos años el entonces Papa Emérito Benedicto XVI y que yo voy a presentar a mi modo. Es decir, que no garantizo que lo que yo voy a decir ahora sea de Benedicto XVI, pero sí creo que está inspirado en lo que Benedicto XVI dijo en su momento. Me va a servir lo que dijo Benedicto XVI para lo que yo considero una primera causa o un primer conjunto de causas y que podría explicarse o podría entenderse si caemos en la cuenta de una sorprendente conjunción temporal de dos fenómenos importantísimos. Entonces, el primer acontecimiento importantísimo desde el punto de vista eclesial, y no solo eclesial, es la celebración del Concilio Vaticano II, que coincide temporalmente prácticamente con otro acontecimiento de primer nivel
desde el punto de vista de su influencia en la historia reciente, que es la llamada Revolución de Mayo del 68. Entonces, la coincidencia temporal, plantea una serie de dificultades en la primera comprensión y aplicación del Concilio Vaticano II que se manifiesta por la que a nosotros nos interesa, así lo explica Benedicto XVI, en un acelerado intento de experimentar un nuevo tipo de formación sacerdotal y un acelerado intento de ofrecer una nueva teología. El resultado de ese acelerado intento en un contexto en el que el sujeto queda profundamente debilitado en sus recursos humanos para luchar y afrontar las dificultades, que eso es mayo del 68, sencillamente, ¿qué plantea? Unos años en los que una formación no contrastada y una teología no contrastada se ofrece a unos sujetos tremendamente débiles para capacitarles para ser sacerdotes. Esa conjunción plantea, de estos dos acontecimientos, aparece como un primer grupo de causas que explica la dramática y sorprendente traición a los compromisos más sagrados que tienen los sacerdotes y además con personas particularmente desprotegidas. Una segunda causa que me parece interesante subrayar, y perdonadme que la ilustre con una experiencia que creo que es compartida por los que somos sacerdotes y que esto no desanime a los futuros sacerdotes. O sea, que uno, cuando está en el seminario, tiene una gran impresión, de que le están enseñando muchas cosas y que todas son muy buenas. Generalmente todas son muy buenas. Uno tiene la impresión de que son años muy intensos. Oye, pero te imponen las manos, te mandan a una parroquia y qué poco tardas en darte cuenta que no sabes prácticamente nada. Dices, ¿cómo es posible haber aprendido tal cantidad de cosas buenas durante muchos años en un seminario y tener la experiencia al llegar a la parroquia de que sé muy poco? Entonces, esa experiencia me parece que es inevitable y se ha resuelto siempre en la Iglesia porque existe una correa de transmisión de lo que es una sabiduría pastoral. No pasa nada por salir a la calle con la impresión de no saber nada si tengo al lado un sacerdote que va por delante de mí, de quien considero que puedo aprender lo que veo que no sé. Pero ¿y si ante el sacerdote que tengo que va delante de mí me sitúo diciendo, de este no tengo nada que aprender? Porque es de otra generación, es de otra teología, es sencillamente un hombre de las cavernas. Yo soy el que tengo que aprender por mí mismo en qué consiste ser sacerdote. Si se rompe la correa de transmisión de una sabiduría sacerdotal, independientemente de lo buena, mala o regular que sea la formación dentro del seminario, las dificultades en los primeros años están servidas. La conjunción de mayo del 68 y primeras interpretaciones del Concilio Vaticano II suponen en un gran número de nuevos sacerdotes, de jóvenes sacerdotes, la impresión de que no hay correa de transmisión, de que yo no tengo nada que aprender de los anteriores, tengo que valerme por mí mismo, estoy desprotegido. Segunda causa. Y tercera causa, esta me parece que es más permanente, no tiene que ver con el siglo XX, tiene que ver, no sé con qué tiene que ver, pero me parece que es de mucho antes, pero ciertamente se acentúa, que es una dificultad permanente, creo que es permanente, en entender un contenido esencial del ministerio sacerdotal, que es precisamente la palabra ministerio, la palabra servicio. Por mucho que esté claro en la teología de que uno se ordena para servir,
por mucho que esté claro en la predicación espiritual o en la espiritualidad sacerdotal la importancia del servicio, por mucho que se insista eso en los seminarios, por mucho que una diga creérselo, la observación de la pura realidad o de la puritita realidad que diría don Mateo Seco, pues es que quien se ordena sacerdote tiene un cierto riesgo de creerse el faraón en su corte o el sultán en su harén. Eso es un riesgo que necesariamente existe. Eso es lo que se llama clericalismo. Y que efectivamente es un riesgo permanente que sitúa al sacerdote en la comunidad al que se le envía en una posición sencillamente errónea. Y que, a la luz de los acontecimientos recientes, explica situaciones que ahora se tipifican, antes no se hablaba así, pero ahora se tipifican como abuso de poder, abuso de conciencia, es decir, modos erróneos de ejercer el ministerio que sitúan al sacerdote en una posición de dominio, bueno, que puede tener consecuencias graves, muy graves, tremendamente graves, pero que siempre distorsionan la figura del sacerdote. Entonces, me parece que, señalados estos tres grupos de causas, me parece que ahora estamos en condiciones de decir, bueno, esto ya lo sabemos. ¿Y ahora qué? Entonces, segundo punto, no es ahora qué, sino hasta ahora qué. ¿Hasta ahora qué? Porque me parece que si queremos hacer justicia a la reflexión que la Iglesia ha realizado sobre los abusos en estos últimos años, tenemos que evitar el riesgo de quedarnos en lo que se puede llamar soluciones inmediatas. O sea, lo único que ha hecho la Iglesia hasta ahora ha sido perseguir al criminal con una reforma del derecho canónico que merecería muchos comentarios, pero gracias a Dios no estamos ahora en la Facultad de Derecho Canónico y ya está. Y pregunten ustedes a los canonistas aquí presentes, menos a mí, que vengo con otro traje en este momento. O sea, pero lo único que hemos hecho ha sido una respuesta de tipo canónico. Lo único que hemos hecho es una respuesta, por así decirlo, de protección de la institución, a base de exigir cada vez más a los sacerdotes asumir desde el punto de vista legal unas cosas que anteriormente se transmitían por sabiduría pastoral. Los que por contestación con la sabiduría tradicional que transmitían los sacerdotes abandonaron el confesonario, ahora legalmente les obligan, no sé ya si a confesar, pero a hacer todo en una cosa mucho más pública y mucho más incómoda que lo que era un confesonario con rejilla. Es decir, eso es lo que más se ve de la respuesta de la Iglesia. Y que, insisto, como se trata también de reaccionar sobre una cosa muy dolorosa, tiene todo su sentido. Pero eso es todo. Lo que yo quiero señalar es que si pensamos en las causas que he señalado y vemos lo que está sucediendo en la Iglesia, quizá nos damos cuenta que ya hemos aprendido y ya estamos haciendo cosas. Voy a señalar tres cosas que considero que ya se están haciendo o se están empezando a hacer. Digo, ya cada uno que ponga el nivel donde quiera según su conocimiento de la realidad o su propia experiencia. Primero, se le ha dado una vuelta en profundidad a la formación sacerdotal, con la famosa, ya no tan nueva, ratio fundamentalis para la formación de los futuros sacerdotes. Que si se lee a la luz de lo que hemos aprendido, se ve que hay tres características que tiene este nuevo plan de formación, bueno, que si se viven en serio, dice, hombre, con esto se responde de verdad, no simplemente se reacciona a lo que se ha dicho. ¿Cuáles son esas tres características? Primera, un acento fortísimo en la formación humana, desde dos puntos de vista complementarios. Un intento de poner los medios para caer en la cuenta de cómo se llega al seminario. Hay una toma de conciencia de que tal y como está la sociedad hoy en día, no se llega al seminario como San Tarsicio, sino que se puede llegar muchas veces con grandes heridas y con unas historias que necesariamente condicionan.
y que ese punto de partida hay que sanarlo y resolverlo porque si no, no se avanza bien. Y segundo, no basta saber cómo se llega y resolver los problemas, hay que enseñar a crecer en virtudes. Formación humana, acento en la formación humana. Segundo, poner medios concretos para que el seminario no aparezca como una cinta transportadora en la que si uno cumple la disciplina y saca buenas notas, llega al último discernimiento de la ordenación sin ningún problema. Y entonces aparece una formación en etapas con unos nombres creativos, ¿no? Propedéutica, discipular, configuradora, todo este tipo de cosas, que viene cada una de ellas acompañada con un momento de discernimiento y de juicio. Se intenta que el seminario no sea una cinta transportadora en la que una vez que uno entra, si se porta medio bien, sin especiales dificultades acaba ordenándose. Y tercera cuestión, la presentación de la formación espiritual no simplemente como un lugar donde uno aprende unas prácticas de piedad, sino como la instancia última de personalización y de hacer propio todos los contenidos del ministerio sacerdotal. La vida espiritual cumple la función de identificar al candidato con lo que la Iglesia enseña que es el sacerdocio. Es una formación sacerdotal planteada en términos que resuelve quiere estar en condiciones de resolver esa causa que hemos señalado que planteaba las dificultades de quienes salían del seminario. Segunda cosa que se ha empezado a hacer, o por lo menos se ha dicho que se haga, y vamos a ver si nos dan tiempo para que se consiga. La reforma de los estudios eclesiásticos. Constitución Apostólica Veritatis Gaudium. Donde se plantea, entre otras muchas cosas, primero, se mantiene una cosa importantísima, y es que los estudios eclesiásticos son de nivel universitario. Y que es necesaria para la misión de la Iglesia un conocimiento a nivel universitario de los contenidos de la fe. En ese sentido, Veritatis Gaudium no baja ni un milímetro las exigencias de sapiencia cristiana. Pero además añade dos cuestiones importantes. No porque no se viesen antes, sino porque resulta importante, se considera importante señalarlo ahora y ayuda a lo que estamos hablando. Primero, fijar muy bien dentro de la enseñanza de la teología su carácter orgánico, de tal manera que los contenidos esenciales del misterio de Dios y del misterio de Cristo sean como el punto base del que desciende todo lo demás. Y segundo, el carácter pastoral, es decir, evangelizador, la dimensión evangelizadora que tiene este estudio. No es sencillamente algo que se sabe en tipo de erudición, sino que es algo imprescindible para poder anunciar el Evangelio y para poder vivir y entenderse como sacerdote. Frente a una teología incierta y experimental que diluye la vida del sacerdote, se plantea una reforma de los estudios basada en los contenidos esenciales y entendida en toda su potencialidad misionera. Y tercer elemento, que aparece en la ratio, pero que viene de tiempos anteriores y en lo que ayer insistió mucho don Luis Argüello. La comprensión de la formación permanente del clero en términos de formación integral. No se trata únicamente de recibir charlitas de vez en cuando, sino se trata de saberse acompañado por otros sacerdotes durante toda la vida. En ese contexto y de modo bien significativo, recordó ayer el presidente de la Conferencia Episcopal el papel que juegan las asociaciones sacerdotales en ese campo. Pero también otro tipo de medios. Solo con una, no sé si solo, es un poco radical, pero es que soy de Madrid, pero probablemente sin la ayuda de una formación integral en la que está presente un acompañamiento de los sacerdotes a lo largo de toda su vida, no solo a nivel intelectual, sino en todos los niveles, estamos demostrando que hemos aprendido algo de la crisis que estamos viviendo. Estas tres cosas que he dicho, plan de formación sacerdotal, renovación de los estudios, formación permanente integral,
podrían englobarse en un concepto que hoy en día se utiliza mucho y que a fuerza de utilizarlo puede sonar antipático, no sé si antipático o perezoso. O sea, todo esto ¿qué es dentro del discurso eclesial sobre el tema de los abusos? Esto es prevención en serio. O sea, las políticas de prevención de las que tanto se hablan no es sencillamente firmar un formulario de que yo o presentar un historial de que estoy limpio en el registro penal de mi propio país. Prevención es esto. ¿Cuál es el segundo concepto que se utiliza continuamente? El concepto restauración, que es un concepto, a mi juicio, interesantísimo, porque pone de manifiesto que la Iglesia, ante un drama como el de los abusos, no quiere contentarse con una mera reparación del daño, suponiendo que es que pueda darse, sino que entiende que por exigencias de las personas y por la capacidad que tiene la Iglesia por ser dispensadora de la gracia, puede hacer algo más. Puede no solo reparar el daño, sino que puede volver a dar esperanza y restaurar en profundidad tanto a la víctima como, perdonad que lo diga así, pero forma parte también, bueno, perdonad no, yo lo digo con orgullo, forma parte también de la solicitud de la Iglesia la restauración del culpable. El concepto de restauración parte de una convicción de la Iglesia de que incluso los pecados más graves, que tienen consecuencias aparentemente más irreparables para las personas que lo sufren, pueden tener solución, pueden ser restaurados. Y ahí entra en juego desde cuestiones de tipo económico, desde cuestiones de tipo psicológico, pero también cuestiones de pura antropología teológica y del recurso a la gracia de Dios. El concepto de restauración, o el que la Iglesia se plantee, haya aprendido que para resolver los abusos no basta la reparación y el castigo, sino que es necesaria la restauración, es una cosa muy importante. Y en ese contexto me parece que se mueve, me he quedado con las siglas, pero no con el nombre completo, el famoso PRIVA que acaba de aprobar la Conferencia Episcopal Española. Bien, y último punto, porque me quedan 3 minutos. Y entonces, ¿qué es lo que falta? Hasta ahora hemos aprendido esto, yo creo que os dais cuenta que cosas tan de fondo como mejorar la formación sacerdotal, mejorar la calidad de los estudios eclesiásticos, mejorar la formación permanente, requiere tiempo, la reacción puede ser inmediata, la restauración y la... Tengo un poco más, fantástico. La restauración y conseguir que las cosas vuelvan a su cauce requiere mucho más. O sea, todas estas medidas necesitarán tiempo, pero falta algo más. Entonces yo me atrevo a decir una cosa que a ver si soy capaz de explicarla bien y que sirve como provocación y también para poner en suerte el toro, perdonad aquí al siguiente torero de la mañana, digo, para que remate la faena. Y es lo siguiente, a ver si lo explico bien. Y sería afrontar con serenidad, a mi juicio lo que nos falta es ver si se puede afrontar con serenidad una cosa o una realidad actual que es, bueno, que me parece que es innegable. Y es cómo conjugar la reacción de tipo canónico a los abusos y sus efectos secundarios con un planteamiento sereno de la pastoral de quien quiere pasar página. Porque lo que quiero intentar transmitir, en la versión escrita está todo mucho más matizado, digo porque esa es la ventaja del escrito, lo que quiero transmitir es que una consecuencia o un efecto secundario no deseado de la reacción a la crisis de los abusos puede ser una crisis de confianza por parte de los sacerdotes en el ejercicio de su ministerio.
o lo que se podría llamar una patologización de la acción pastoral de la Iglesia. Porque si en el análisis se ha visto con razón que muchas veces en el origen de los abusos sexuales hay un abuso de conciencia y de poder, conceptos que son, creo, difíciles de tipificar o quizá fáciles de tipificar para los canonistas, pero que en su versión, digamos, divulgada, que es con la que intentamos funcionar todos en nuestra vida, o sea, son conceptos inquietantes porque no están claros sus límites. Entonces, ¿cómo ejerzo yo, por ejemplo, mi función pastoral de consejo? O sea, ¿cómo acompaño a una persona en sus decisiones más fundamentales? ¿Hasta qué punto puedo implicarme en sacar adelante una persona que me ha sido confiada? Voy más allá. ¿Hasta qué punto encuentro que sea legítimo decirle a alguien algo más que a ver qué te dice Dios en la oración? Obra en conciencia. Sé libre. Decide tú. Pero la pregunta que yo me hago y que me resulta inquietante es, si yo lo único que puedo decir es obra en conciencia, a ver qué te dice Dios en la oración, decide tú, ¿en qué me diferencio de una pastoral meramente protestante donde no hay mediación eclesial? ¿Y en qué medida asumo, en términos de la primera ponencia de ayer, un sacerdocio angélico que no roza la carne de las personas, que en su condición histórica muchas veces necesita ser sostenida, estimulada, apoyada, acompañada, y no dejada simplemente al albur de su conciencia? Es decir, ¿cómo juego eso? Si vivo con el terror de ser acusado de ser un abusador en el terreno por lo menos de la conciencia y del poder, ¿cómo gobierno? ¿Cómo ayudo a un religioso a vivir su voto de obediencia? ¿Cómo enseño a una persona que se ha comprometido a una obra apostólica desde un punto de vista vocacional y que ha manifestado disponibilidad para que se le pida? ¿Cómo le enseño todo eso si puede ser considerado un abuso? Esa es la patologización de la acción pastoral, que proviene ¿de qué? Bueno, de que hay una reacción necesaria para contener una crisis. Entonces, aprender a contener una crisis sin que eso dinamite por completo la acción pastoral de los ministros católicos que tocan la carne y la historicidad de las personas y que saben que tienen que acompañarlas asumiendo el riesgo de ponerse a su lado sosteniéndoles en sus luchas, es quizá lo que nos falta. ¿Cómo se hace eso? A mí no se me ocurre otra manera que atreviéndonos una vez más a recuperar la categoría de la paternidad, atreviéndonos a ejercer la función paterna que corresponde al ministerio sacerdotal. Pero con eso queda puesto el toro en manos del siguiente ponente. Muchas gracias.